12 vamos a ver acerca de Marcos capítulo 12, acerca de preparar el terreno. Preparar el terreno. Y ustedes dicen, bueno, ¿a qué te refieres con preparar el terreno? No sé si se acuerden de que la Biblia menciona que la palabra de Dios es como si fuera una semilla. Pero a veces esa semilla, en lugar de que caiga en un terreno que dé fruto, a veces cae como que en el camino y llega Satanás y se la lleva. Y no produce ningún fruto. A veces sí produce fruto rapidito porque como que cae, pero cae como si fuera en una roca, donde rápido sale, pero también rápido se va. A veces cae como si fuera entre espinos, donde empieza a salir, pero luego se ahoga por los espinos. Y a veces cae en buena tierra. Y me pregunto, ¿cómo podemos hacer para que caiga en buena tierra en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer para que realmente la palabra de Dios produzca fruto? Aquí cuando estábamos leyendo, o lo estaba leyendo el hermano César en el Marcos capítulo 12, en el versículo 18, donde estaba él leyendo acerca de un grupo de personas religiosas. Ellos eran los encargados del templo. Ellos eran las personas que conocían la ley de Moisés a la perfección. La ley de Moisés se refiere a los primeros 5 libros del Pentateuco. Eran bien estrictos en cuanto a su interpretación de la ley de Moisés. Eran más estrictos que los fariseos en cuanto a la interpretación de la ley de Moisés, de tal manera que la gente, la verdad, los tomaba de fastidiosos. Y no nomás de fastidiosos, ellos también tenían el poder en el templo porque se habían confabulado con el gobierno de Roma. Entonces también por eso la gente no los quería, o sea, el pueblo no los quería. Era la aristocracia de aquellos tiempos. Y estas personas que, es más, tomaban una interpretación súper literal de lo que era la ley de Moisés. En cuanto a las ofrendas de purificación levítica, eran súper estrictos. Diríamos, guardaban o le querían hacer a la gente que guardara la ley, pero al pie de la letra. Así a tal grado. Eran como, diríamos, ellos eran los que se creían los encargados de mantener la pureza de la ley de Moisés. Eran, diríamos, en cierto sentido, aquellos que decían, no, estos son los fundamentos, esto nadie nos los quita, esto es la verdadera pureza, nosotros somos los guardadores de la doctrina. Tristemente, en ellos, la palabra nunca dio fruto. ¿Por qué? Personas con tanto celo para la pureza doctrinal, por así decirlo, para los fundamentos de la palabra, para seguir al pie de puntillas, lo más literal que se pudiera seguir, la palabra nunca tuvo fruto. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver eso esta mañana. Porque lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos tener ese celo. Podemos tener ese fervor que pudiéramos decir, que tenemos por aquellos fundamentos de la palabra, por aquella verdad de la pureza de la palabra. Y la palabra sencillamente nunca florece en nuestras vidas. O florece, pero se apaga. O cae, pero cae en que florece así como que aparentemente y rápido está floreciendo, pero luego no hay ninguna profundidad. O sencillamente nunca cae bien en nuestro corazón, sencillamente llega Satanás y se la lleva. No queremos eso. Y queremos aprender en esta mañana cómo poder preparar el terreno. Cómo preparar realmente nuestras vidas para que esta palabra pueda dar ese fruto. Vamos a orar una vez más. Señor, una vez más, Señor, venimos a ti, sedientos como lo mencionamos al principio del servicio. Como una tierra extenuada, Señor, cansada, que te necesita. Pero, Señor, sabemos, Señor, que tú tienes algo grande, Señor, que enseñarnos en nuestras vidas.
Tú quieres, Señor, que tu palabra realmente florezca en nuestras vidas, dé fruto. Y te invocamos alzando nuestras manos, Señor, en este momento, porque queremos buscarte a ti, Señor, para que tú obres en nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. Que realmente cualquier cosa que quieras, que tengas que quebrantar en nuestras vidas, en nuestro corazón, la quebrantes. Cualquier actitud que no esté correcta con nosotros, la deshagas. Cualquier pensamiento que se rebele contra ti, Señor, que lo deshagas por completo, que lo acabes, que lo pulverices, para que únicamente podamos alabarte a ti, darte gracias a ti, arrodillarnos delante de ti, reconocernos, Señor, quién eres. Y Señor, ayúdanos a ver si alguno de nosotros nos empecemos a desviar, pensando que una religiosidad superficial, un celo incorrecto, aparentemente muy santo y muy bueno y muy fundamental, que puede estar en nuestras vidas, pero que realmente pueda ser una decepción completa. Ayúdanos, Señor. Pedimos, Señor, que tú quebrantes, Señor, nuestros corazones para que tu palabra pueda penetrar. Empezando desde un servidor, Señor, hasta cada uno de los que están aquí en este momento. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Aquí, hermanos, lo que vamos a ver con ellos y lo que pasó con este grupo de saduceos, ellos fueron los mismos que cuando el Señor Jesús, hace unos cuantos días atrás, llegó al templo. Él tuvo que echar a los que estaban cambiando el dinero, a los que estaban vendiendo ahí los animales para que la gente pudiera ofrecer los sacrificios más puros, como lo decían los saduceos. Él los echó. Y Él les dijo, ¿sabes qué? Ustedes han convertido la casa de oración para todas las naciones en una cueva de ladrones. Dios sabía la corrupción que ellos tenían en ese momento. Dios sabía la corrupción que había con el gobierno romano. Dios sabía absolutamente todo ese tipo de corrupción. Como lo único que querían hacer era sacar ventaja de las personas. Y aquí tenemos a personas que conocían la ley, pero a pie de puntillas. ¿Cómo es posible que tenían tanta injusticia en sus vidas, que no nada más lo tenían, sino la promovían? A tal grado de que cuando Jesús quitó todo eso, se molestaron bastante y llegaron y le dijeron, ¿quién te da la autoridad de hacer esto? Jesús les dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta y te respondo quién me da la autoridad. Cuando vino Juan el Bautista, ¿a quién él venía de Dios o venía de los hombres? Y ahora sí que se quedaron calladitos porque decían, si decimos viene de Dios, entonces Juan el Bautista, ¿a quién estaba anunciando? A él como el Mesías. Y él les iba a decir, bueno, ahí está la respuesta. Pero si decimos, no, es de los hombres, no, pues el pueblo nos mata en este momento porque sabemos que el pueblo tenía a Juan Bautista como un profeta. Dijeron, no, pues no sabemos. Cristo dijo, yo sé que no es que no sepan. Yo sé que es la realidad de su corazón. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Saben qué? Los hizo ver un poquito como humillarlos en ese momento. Los puso claramente en una trampa. Y ellos, en lugar de reconocer la verdad, tienen razón. Nosotros somos corruptos. Nosotros, sencillamente, lo que queremos hacer es tratar de sacar en este momento ventaja. Ahora sí que, como decimos, primero mis dientes y después mis parientes. Nosotros únicamente nos enfocamos en lo que podamos seguir para nosotros poder seguir teniendo el poder, seguir teniendo la posición, el estatus que tengamos. La demás gente, bueno, pues cada quien que se les arregle como pueda. En lugar de llegar y reconocer eso, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner a Jesús como un tonto. Le vamos a hacer una pregunta, porque él, igual que los fariseos, igual que el pueblo, porque el pueblo los sigue porque pues la verdad es que el pueblo seguía a los fariseos, era la religión, por así decirlo, del pueblo.
Los sacerdotes, ellos eran los que el pueblo los odiaban, porque no únicamente se confabulaban con Roma, le ponían la ley de Moisés a lo más estricto. ¿Para qué? Pues para que también sacar provecho, obviamente. Y dijo, bueno, obviamente Jesús cree en la resurrección. Lo vamos a pasar ahorita bien lo vamos a quedar en poner su ignorancia claramente. La vamos a dejar que no va a poder responder. Y va a quedar como un ignorante enfrente de la gente. Y en ese momento se van a dar cuenta que Jesús, con toda la autoridad que él habla, sencillamente es un ignorante y no puede realmente defender lo que dice que cree. Igual que los fariseos, porque siempre los fariseos y los saduceos estaban peleando por cuestiones bíblicas, y una de ellas era la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Y uno diría, pero ¿por qué unos sí creen y otros no creen? Que no la Biblia menciona, o el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, que no menciona acerca de la resurrección. Bueno, claramente el rey David mencionó, Señor, tú no dejarás no permitirás que tu santo se quede ahí en la sepultura, o sea, en el Seol. No vas a permitir que tu santo vea corrupción. En otras palabras, claramente implicaba que Dios lo iba a sacar de ahí. El mismo salmista Asaf menciona, Señor, me guiarás de acuerdo a tu consejo y después me recibirás en gloria. Bueno, ahí claramente menciona de que lo iba a recibir, que iba a haber una resurrección. Es más, Job mismo, cuando estaba mencionando, dice, ¿sabes qué? Aunque mi piel se deshaga, desecha mi carne, yo sé que en mi misma carne yo voy a volver a ver a Dios. Aunque esté muerto, yo lo voy a volver a ver. Es más, en los mismos profetas en Isaías, si vemos ahí en Isaías capítulo 53, profetizando acerca del siervo de Dios que iba a morir y poner su vida en expiación por todo el pueblo. Ahí menciona que después de que ponga su vida en expiación, él verá descendencia, o sea, verá descendencia de él mismo y prolongará sus días, claramente implicando que había una resurrección. Y el profeta Oseas lo dice, pero en blanco y negro, dice, ¿sabes qué, Señor? Volvámonos a nuestro Dios, porque Él arrebata y Él cura. Él hiere, pero Él sana la herida. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Y luego Daniel también lo menciona. Entonces dice, bueno, si está claro en la Biblia, ¿por qué es que los saduceos, si eran tan fundamentales, si eran tan estrictos de la pureza doctrinal, que esos son los fundamentos, nosotros somos los que guardamos la pureza de la Biblia? ¿Por qué es que no creían en eso? Bueno, porque ellos tomaban que lo más importante era la ley de Moisés, o sea, la ley de Moisés se refiere desde Génesis hasta Deuteronomio. Y en esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, decían, aquí no habla acerca de la resurrección. Todo lo demás es nada más una explicación de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés claramente no mencionan de la resurrección. Entonces no creían en la resurrección, también no creían en cosas más espirituales, más allá de lo que era más literalmente, lo más de lo que podían ver como los ángeles en cierto sentido, aunque obviamente creían en Dios. Pero no creían que había una vida más allá de la muerte. Y les decían le decían a los fariseos, en verdad, a ver, compruébame aquí en la ley de Moisés, ¿dónde está la resurrección? Y bueno, quizás le trataban de dar algunos versículos, por ejemplo, ahí en Deuteronomio, ahí menciona que el Señor quita la vida y la vuelve a dar, y le mencionaban aquí, no está claro, claramente son sus ideas de lo de la resurrección. Y es más, ahora vamos a agarrar a Jesús. A Jesús le vamos, sencillamente, Él también pues se va con el pueblo, Él también cree en la resurrección porque es algo bonito, te mueres y luego vas a ver a Dios. Pero no, la realidad es que te mueres y te acabas como un perrito, es lo que ellos pensaban. Ahí se queda todo. Y quizás las personas, ¿que los perritos no van al cielo? Bueno, no nos vamos a meter ahorita acerca de lo de los perritos, pero diríamos como una vaquita, ¿no? A menos que alguien diga, ¿que las vaquitas no van al cielo tampoco? Sí, sencillamente ellos pensaban, te mueres, se acabó el asunto, ¿no? Luego nos metemos con lo de los perritos, ¿no? Pero, ¿saben qué? Lo que querían era pasar a Jesús como un ignorante. Se sabían bien la Biblia, sabían debatir bíblicamente. Es más, eran las personas que quizás no te quisieras encontrar en ese momento. A veces personas van y quieren hablar de Dios con otras personas y luego
dicen, no, pues es que esta persona me dio una buena sacudida. A veces decimos, no, y muchas veces nos pasa, no sé si sepan de diferentes denominaciones, aun que se llamen cristianos o no, a veces tienen diferentes ideas. Uno va y que no somos testigos de Jehová y tal, somos mormones y tal, y somos esto y tal, y de repente te quedas, wow, no, pues esto sí, la verdad, me dejaron calladito. No, otro puede decir, no, yo me callo a cualquiera que se me ponga enfrente. ¿Por qué hay tanta diferencia aún en personas que quieren seguir la Biblia, diríamos, en nuestro mundo actual? ¿Por qué es que tenemos, que la Biblia no está tan clara, no, la salvación no es tan clara? ¿Por qué entonces tenemos diferentes denominaciones y testigos de Jehová y mormones y esto y lo otro? ¿Y que no todos se supone que van siguiendo la palabra de Dios de alguna manera? Tal como se peleaban allá los saduceos y los fariseos en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? La realidad de todo, hermanos, el problema no es tanto el entendimiento de la palabra o que la palabra sea muy difícil de entender. Hay una realidad que todavía va mucho más allá, que aún personas que querían ser los más fundamentalistas en ese momento, los más puros de guardar los fundamentos de la palabra, fallaron por una razón. Y ahora sí ya vamos a entrar al mensaje, todo fue introducción, lo siento, pero entramos al mensaje. ¿Saben por qué fallaron? A ver, cambia, para que sepan por qué fallan, ¿no? Ya sé por qué no falla. Es que mira, dice aquí que tenemos que tener Get Life Lock, es lo que nos dicen. Ahora sí, vamos a ver si ya nos deja. Ahora sí ya nos dejó. ¿Saben por qué falla? La principal razón por la cual como personas no entienden la palabra de Dios, aún de los que quieren ser los más a veces puros en cuanto a la palabra de Dios y no florece nada en cuanto a la palabra de Dios, es porque no nos damos cuenta de nuestra condición. Cristo llegó con ellos, con los saduceos, con los fariseos, con los escribas, y a él lo criticaban porque estaba comiendo con los pecadores. Dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Sabes qué? No importa qué tanto conocimiento tengas de la Biblia, puedes tener doctorados de la Biblia, a menos que no llegues con la Biblia con un espíritu de Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me cambies, Señor. Yo te necesito. Yo veo mi condición, pero bien fea, de pecador. A menos que no llegues con ese espíritu, no vas a ver a Jesús. Porque Él no vino a llamarte. Si te crees justo, no te está llamando. Lo primero que tienes que hacer es verte realmente como eres, pecador. Si no, puedes tener mucha Biblia y lo único que vas a hacer, utilizar la Biblia es quizás para debatir, para sacar ventaja, Me acuerdo un pastor que estaba en un seminario donde estaba estudiando aquí en Estados Unidos, en Florida, estaba predicándonos a todo el cuerpo estudiantil y nos contó una experiencia que tuvo en el mismo seminario donde yo estaba y mencionó, me acuerdo que estaba con otra persona y habíamos visto en una clase un punto teológico, no me acuerdo en este momento qué punto teológico era, ¿no? Pudo haber sido cualquiera, ¿no? Uno creía quizás en que Cristo iba a venir antes del el rapto iba a ser antes de la tribulación, o quizás iba a ser después de la tribulación, o en medio de la tribulación, o cualquier punto de vista teológico que a veces uno puede tener discrepancias y debaten de algún cierto sentido u otro, o de cualquier manera no era el punto principal, ¿no? Lo principal es que él se acuerda, lo que me acuerdo que él menciona es que llegó su compañero y le dijo, a ver, ¿tú qué crees en cuanto a este punto, no? ¿Va a venir antes de la tribulación o después de la tribulación? Dijo, pues la verdad, pues no es lo más importante. Y su compañero se molestó en ese momento y dijo, ya estoy cansado de que para ti nada es lo más importante. ¿Cómo es que esto no es lo más importante? Y en ese momento, pues, lo encara, lo pone así, le dice, de una vez vamos a arreglar las cosas. Se iban a poner a pelear a trancazos por si Cristo iba a venir antes de la tribulación o después de la tribulación. A todo nos puede pasar. En el cual perdemos el propósito del cual estamos aprendiendo la Biblia. Perdemos el propósito por el cual venimos a la iglesia. Perdemos el propósito por el cual queremos abrir la Biblia cada día. No, es que yo ya me memoricé, ahora sí que todos los libros de principio a fin, te los puedo decir desde Génesis hasta Apocalipsis de corridito. No, es que yo ya me memoricé tal y tal versículo, qué bueno.
pero que nunca, nunca se te olvide que el propósito es porque necesitas a un médico. Amén. Si no, te vas a desviar como los saduceos. Feo. Diría bonito, ¿no? Porque se desvió, pero bonito, ¿no? Se desvió feo, ¿no? Te vas a desviar como los fariseos. Feo. ¿Se sabía en la Biblia de puntillas? Los saduceos, diríamos, los puros, los que querían guardar la pureza doctrinal, desviados, pero vamos a ver cómo Dios los pone, cómo Cristo los pone en su condición. Pero al máximo se desviaron. ¿Qué dice aquí? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados, ¿verdad? Hay que tomar un poquito de agüita, porque hay que ser también saciado. ¿Saben qué? Esta agua la saqué del carro, está un poquito calientita. ¿Les gustaría a ustedes así el agua? Que dirían, sí, dame del agua. No, la verdad es que no está fresca, fría, como diríamos, wow, qué agua tan fresca. La verdad no está tan fresca. Pero ¿sabes qué? Imagínate que has estado todo un día sin tomar una gota de agua. Te veniste cruzando por las montañas, por el desierto, y no has tomado ni una gota de agua y de repente te encuentras esto súper caliente. Lo abres, ¿cómo te vas a ver la primera gota? A gloria. ¿Sabes por qué algunas personas dicen, ¿sabes qué? El Señor me habló tremendo en ese mensaje. Otras personas pueden salir de aquí, ¿sabes qué? Lo digo con tristeza, pero pueden salir sencillamente diciendo, bueno, para los que se conforman con cualquier cosa, está bien ese mensaje. Porque al fin de cuentas, lo que tratamos de predicar, ya sea yo o cualquier persona que esté aquí, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú en verdad quieres que Dios te cambie. Es más, recuerdo un maestro del seminario que decía, ¿sabes qué? La verdad es que tú puedes sacar de cualquier predicación, sin importar el predicador, tú puedes sacar algo. Además, hasta el final, si lo único que dices, la verdad es que el pasaje estuvo increíble, pues con eso, ¿sí me entiendes? Por lo menos leyó bien el pasaje, digo, por lo menos sacó de la Biblia, ¿no? Quizás todo lo demás, pues, divagó por todas partes y nunca llegó a nada, pero al fin de cuentas, por lo menos puedo decir la verdad, qué buen pasaje de la Biblia. Porque al fin de cuentas, ¿qué está predicando o tratando de predicar? La palabra del Señor. Y si tú tienes en verdad hambre y sed de justicia, ¿qué es lo que va a hacer la palabra en ese momento? Saciarte. Yo recuerdo personas que estaba hasta llorando de un pasaje. Fue una iglesia, fue una misa. Muchas veces no se exponía mucho lo que eran los evangelios, pero leyeron una parte del libro de Santiago. Y luego la persona estaba hablando conmigo y estaba llorando de convicción. Dijo, escuché esas palabras del libro de Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia porque no pedís. Pedís y no recibís mal porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Me dijo, ¿sabes qué? Es lo que me ha pasado a mí y a mi familia. ¿Lo tomó de dónde? Estaba ahí en la misa. Se leyó esas palabras y la persona estaba con una convicción profunda. ¿Cuál es la diferencia? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y por cierto que no está tan mal. ¿Saben qué? Los saduceos de aquel tiempo decían, dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. No, eso no lo dicen los saduceos, esto lo dice la iglesia en la Odisea. Pero era prácticamente la misma actitud de ellos. ¿Sabes qué? Tenían el dinero, tenían el poder, era la aristocracia de aquellos tiempos. Pero no se dan cuenta que eran infelices y miserables. Pensaban que con el dinero que tenían, con el poder que tenían, ya con eso estaban bien. ¿Para qué necesito a Dios? No se daban cuenta que eran pobres, ciegos y desnudos.
Por tanto, dice, aquí Jesucristo le diría, te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, el colirio es lo que usaban en aquellos tiempos para la vista, para problemas visuales. Colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Es hasta que no nos damos cuenta de nuestra condición que sin Cristo somos infelices, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que en el momento que empezamos a escuchar la palabra de Dios, dice, yo quiero ese oro refinado, yo quiero esas ropas blancas, sí Señor, perdóname, tienes razón, yo pido, yo codicio, yo la verdad lo hago para mi propio beneficio, y me doy ahorita cuenta de lo malo que estoy. Señor, lo que Cristo quería cuando limpió ahí el templo, decir, la verdad es que me doy cuenta que este templo he permitido toda la corrupción, toda una cueva de ladrones que estoy permitiendo aquí, y la verdad nada más lo hago para tener el poder, pero sin poner a Dios lo más importante. Perdóname, Señor. ¿Qué diferencia hubiera sido con los saduceos? La palabra de Dios que hubiera pasado, hubiera germinado. Pero tristemente no germinó. Y ahí en el templo donde realmente se supone que querían ver el poder y la gloria del Señor, donde mismo los salmistas mismos decían, Señor, es mejor pasar un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ahí era donde iba a estar la presencia de Dios. Lo menospreciaban. Al fin de cuentas, lo que en verdad anhelas es esa presencia de Dios. Porque si no, te puede pasar lo mismo con esto. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios procuren ocuparse en estar debatiendo unos con otros, en estar peleándose unos con otros. No, eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? Procuren ocuparse en buenas obras. Es lo que tú tienes que ver, Señor. Yo voy ahí para que el Señor me cambie mi corazón. Y para que el Señor ayude a poder ayudar a otros hermanos que pueda también, para que el Señor los siga cambiando. Para eso venimos, hermanos. No venimos aquí para debates teológicos. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y cuestiones y discusiones acerca de ¿qué? De la ley. ¿Por qué? Son vanas y sin provecho. No sirve de nada. Ellos se discutían acerca de la resurrección. Es más, los fariseos hasta discutían, ¿vamos a resucitar con ropa o sin ropa? Y es más, lo triste de todo eso es que cuando hay ese espíritu en la iglesia, de que ya no venimos nada más para que Dios nos cambie, para que Dios nos sane, sino venimos nada más porque queremos de alguna manera sentirnos superiores a los demás, ¿qué es lo que causamos? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué se causan? Divisiones. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué triste. Por cierto, lo que les comenté acerca del pastor de ese seminario fue una realidad. Alguien ya con conocimiento de maestría, dispuesto a pelearse a trancazos con otra persona para ver cuál era el punto de vista teológico correcto. Es una realidad y nos podemos reír, pero ¿saben qué? A cualquiera nos puede pasar. Siempre tenemos que llegar con el espíritu, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para que Dios me cambie a mí. La Biblia lo menciona. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué te hace? Te hace envanecido. Mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe nada como debiera saber. Aquella persona que está toda bien orgullosa del conocimiento bíblico aún. Dice, no, es que yo me la sé de todas. Es más, sé la ley, pero hasta la pie de puntillas. Es más, soy el más fundamentalista de los fundamentalistas, el más puritano de los puritanos. Nadie se me escapa a mí de, pónganme a cualquiera los debato. A cualquiera le gano, que me traigan testigo de Jehová, mormón, que me traigan, lo pongo en su lugar. El conocimiento que hace
se envanece. El amor, la persona no te va a escuchar hasta que no sepa que en verdad la amas. Y la verdad es que la palabra del Señor no va a llegar en tu corazón y germinar hasta que quieras, hasta que dices, como dice aquí, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Hasta que no digas, Señor, lo que yo quiero es amarte, no quiero vivir la verdad en mi autojusticia, en mi vanidad, en mi orgullo, en mi impureza. No, yo quiero, Señor, amarte. Y es cuando tienes eso, es verdad, cuando anhelas esa relación con Dios, que la palabra puede germinar. Tal como lo dice aquí, una cosa solo le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Qué es lo único que persigue? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Aquí teníamos los encargados del templo, los saduceos. ¿Era lo único que perseguían? No. Lo que perseguía nada más, codiciar, sacar ventaja. Pero ¿qué diferencia si hubieran perseguido habitar en qué? En el templo mismo que tenían ahí, para contemplar al Señor. Cada vez que abras la Biblia, tienes que ver con el propósito de que vas a contemplar al Señor. Vas a tener un encuentro personal con Jesucristo. Lo he dicho anteriormente, a veces es como Zaqueo, ¿no? Que se sube al árbol, porque estaba chaparrito, no podía ver a Jesús, se sube al árbol y ahora sí lo puede ver. Así digo, realmente el llegar aquí a la iglesia, el abrir la Biblia cada día, el memorizar los versículos, ¿qué es? Señor, lo único que quiero, Señor, es contemplar tu hermosura, es recrearme en tu templo. Yo sé que en mí fácilmente vienen pensamientos malos. Señor, lo confieso, ayuda a que el Espíritu Santo controle mi vida. Es lo que quiero venir aquí a la iglesia. Es lo que quiero cada día cuando abro tu palabra. Es lo único que persigo, es más, en mi vida. Es más, si busco esto, Señor, tú te encargas de todo lo demás. Tú te encargas del trabajo, tú te encargas de proveer para mi familia, tú te encargas de las cosas físicas, tú te encargas de mi vida, tú te encargas de las decisiones que voy a tomar. Todo lo único que persigo, Señor, es habitar en tu casa todos los días. Bueno, ¿qué pasó con vamos a la historia ahora sí de los saduceos? Ya explicamos el corazón del asunto, vamos a la historia. Ahí vemos que le plantearon un problema, que dijeron, vamos a claramente hacer que Cristo salga como si fuera un tonto. Ven el versículo 19, maestro, es más, hasta todavía le dicen maestro, entonces para humillarlo más, maestro. Moisés nos enseñó que en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Se sabían bien la ley de Moisés. Y le dice, ¿sabes qué, maestro? Esto es lo que nos había enseñado Moisés. Pues hubo una historia, hubo 7 hermanos y uno se murió y obviamente el otro hermano pues tenía que casarse para que pudiera dejar descendencia, pero también murió y no dejó descendencia el tercero, el cuarto, sucesivamente hasta el 7º. En la resurrección, maestros, tú dinos, maestro, porque sabemos que tú te lo sabes todo, maestro. Dinos, maestro, ¿con cuál de ellos, de los 7, va a ser la esposa? Porque todos la tuvieron por mujer, maestro. Ya lo agarramos. Y fíjense cómo Jesús le responde. Versículo 24. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Le replicó Jesús. Ustedes que según conocen toda la Biblia, que son los más fundamentalistas, que son los más puritanos, que son los más no sé qué, andan pero bien equivocados, le replicó. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál es la relación? Que estaban equivocados. Desconocían las Escrituras. ¿Cómo es posible que le diga eso a los saduceos si se las saben, pero a pie de puntillas y podían debatir con Jesús? Porque desconocían el poder de Dios. Y por eso nunca entendieron el propósito por el cual se escribieron las Escrituras. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. En otras palabras, si en verdad experimentaras ese poder de Dios, si en verdad lo que más quisieras en tu vida es como lo que dice ahí en Efesios,
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados según se conducían según el que gobierna entre las tinieblas. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos. Ahí está hablando el apóstol Pablo. A veces a los apóstoles los tomamos como santísimos, ¿no? Nunca han pecado, sin pecado concebido. Y todas las cosas, la verdad es que María, el apóstol Pablo, Pedro, todos eran pecadores como nosotros. Todos ellos vivían impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo los deseos de la carne o su propia voluntad, como ahí lo menciona. ¿Por qué? Porque sin Cristo no somos nada, nadie absolutamente. Todos absolutamente somos viles pecadores sin Cristo, andamos según la corriente de este mundo, y es por la gracia de Dios que salvó a Pablo, que salvó a María, que salvó absolutamente a todos los hombres que decimos son los grandes hombres de Dios. Es únicamente la gracia de Dios. Y aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo también era igual, pero yo conozco el poder de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, y en unión con Cristo nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ese poder conocía Pablo. Ese poder conocieron los santos, que le decimos santos hombres de Dios. Ese poder tú lo puedes conocer. ¿Por qué? Porque no está en ti, está en Él. Dios puede resucitarte con Cristo. Dios puede sentarte en los lugares celestiales. Todo lo que tienes que hacer es llegar a Él enfermo. Sí, Señor, te necesito. Y en ese momento, tal como cuando te salvó, ¿qué tuviste que hacer? Llegar por fe y decir, Señor, sálvame. O como llegó el publicano, ten piedad de mí. O como estaba el que estaba al lado muriendo de la cruz, que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Dios lo salvó en ese momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el poder de Dios, no es tu poder, es solamente el Señor el que tiene ese poder. Y por cierto, si ya te salvó, si tú ya tienes esa fe, no por lo que tú eres bueno, sino porque tú sabes que eres pecador y que tú sabes que tienes a Cristo, dime, porque precisamente ahorita que está bonito el clima, es lo que queremos, que lo puedas hacer público por medio del bautismo. Pero ¿sabes qué? Aquí cuando está mencionando con los fariseos, ustedes desconocen el poder de Dios. Hay algo, Pablo mismo cuando está hablando de la resurrección, que decían, ¿con cuál cuerpo vamos a resucitar? Dios le dice, tonto, necio. Lo que Dios siembra no resucita de la misma manera, no sale de la misma manera. Mira, si tomas una semilla, ¿cómo sale? ¿Otra semilla? No, sale un árbol. El que tiene el poder que de una semilla, ahí tiene todo el DNA, para que salga todo un árbol, no tiene el poder de para nosotros, conforme muramos, que salga algo para su gloria y su honra. Es más, ustedes que están en el templo y que saben que ahí en el arca estaban ahí los querubines, ¿no saben que ahí los querubines representan ángeles, que los ángeles están ahí sin morir? Tal como ustedes algún día van a estar sin morir. Entonces, si no vamos a morir, y ya por cierto que se murió la computadora, pero entonces, si no vamos a morir, ¿saben qué? Dios dice, ¿sabes qué? Si no vas a morir, al fin de cuentas, ¿vamos a necesitar casarnos y procrear hijos? No nada más eso, el amor que vamos a tener va a ser un amor perfecto, no únicamente para con nuestro cónyuge, para todas las personas. El problema principal tuyo no es cuestión de que no entiendas qué va a pasar con los 7 hermanos, qué va a pasar. No, el problema es que ignoras el poder de Dios. Es más, aquí le menciona, ¿sabes qué? Fíjense en el versículo 26. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de qué? ¡Wow! Les va a dar con su mismo libro que según se lo sabían a la perfección de puntillas. En el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabes qué? Cuando Dios quería rescatar al pueblo de Egipto y ahí en la zarza se le presentó a Moisés y él lo iba a rescatar con el poder increíble de aún abrir el mar muerto, aún sacó con ese poder. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Pues yo era el Dios de Abraham, pero ya se murió. Él era el Dios de Isaac, pero sabemos que ya se murió, pero él voy a ser también tu Dios. No, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy ahorita mismo, es más, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. ¿Sabes qué?
La muerte entró como un enemigo. Y tú sabes la ley de Moisés. Tú sabes que la muerte entró porque Adán pecó, pero tú también sabes que yo dije, voy a la serpiente, que fue la que engañó a Adán, le voy a dar una herida mortal. Debiste de haber pensado de que Dios iba a restaurar lo que se había perdido ahí, por el poder de Dios. Si en verdad tú experimentas esa vida de Dios y le experimentas ahorita la presencia de Dios, estarías igual que el salmista diciendo, Señor, me has guiado según tu consejo y después me vas a recibir en gloria, porque nada hay imposible para ti. Es más, ¿le creerías a lo que dicen los profetas donde dicen, el Señor es verdad, ha arrebatado y nos ha herido, nos ha herido y nos ha vendado, pero después de 2 días nos dará vida y nos resucitará al tercer vida? ¿Le creerías a los profetas de que el Señor no iba a dejar tu cuerpo ahí en el Seol, en la sepultura, sino que Él lo iba a resucitar? ¿Le creías ahí en esos huesos muertos que Él los iba a levantar? ¿Creerías ahí el Mesías que después de haber puesto su vida, Él iba a prolongar sus días? ¿Creerías todo lo que la Biblia menciona acerca de la resurrección? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué lo niegas? Porque lo que más te interesa a ti no es experimentar ahora mismo el poder de Dios que cambie tu vida. ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué es lo que en tu vida? ¿Cómo la ves, hermano? ¿La semilla está dando fruto? ¿La semilla está realmente germinando? Si no está germinando, ¿sabes qué es el problema? No tienes sed. Así de sencillo. Si cuando vienes a la iglesia sales igual que como vienes, ¿sabes qué es el problema? Yo no soy el mejor de los predicadores, lo reconozco. Te hace falta sed. Ya no vimos la ilustración porque ya me había avisado que se iba a acabar la batería. Pero al final puse una ilustración de una persona ahí en el desierto, sudando, queriendo agarrar una botellita como esta. ¿Cómo le supo? A gloria. Si cuando vienes a la iglesia no sales con un sabor de gloria, examínate tu vida. Si cuando abres la palabra del Señor no sales con un sabor de gloria, examínate tu corazón. ¿En verdad te das cuenta de tu situación? ¿Te das cuenta que eres pobre, infeliz, desnudo, ciego? Y dices, ya no me ofrendas, no, la Biblia lo que menciona, y no soy yo también soy así sin Cristo. Y yo la verdad en las mañanas llego y me presento delante del Señor, me presento aquí antes de predicar, realmente me doy cuenta y a veces también se me va, y a veces también soy ciego y a veces ni me doy cuenta de mi situación, pero por la gracia de Dios cuando me doy cuenta, vengo al Señor y digo, Señor, te necesito. Y con la palabra del Señor y el Espíritu Santo, experimento esa nueva vida. Por lo que soy, no, soy igual de pecadores, el primero de los pecadores. Sencillamente es por la gracia de Dios. Vamos a orar. Yo de por sí digo, pues ya se murió, no se preocupen, pero vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Así con los ojos cerrados, vamos a tener un tiempo de invitación. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes esa alma, esa sed de Dios? ¿En verdad te ves tu vida como una tierra extenuada, una tierra que está realmente, que necesita de Dios, porque sin Dios no eres absolutamente nada? Andas mal, andas con pensamientos impuros, andas con pensamientos que no son de Dios, andas con cosas que no son en verdad bien. ¿Cómo está tu corazón? ¿En verdad lo que más anhelas es que el Señor te sacie? ¿En verdad lo que más anhelas es recrearte en el Señor, en su templo, en comunión con Él cada día? Porque ni siquiera aquí podemos recrearnos en este momento, pero también cada día nos podemos recrear con Él. ¿Pero es lo que más importa en tu vida? ¿O más te importa el quedar bien con la gente? ¿O más te importa el vivir vidas que no tienen a veces sentido, en cierto sentido? No vives la verdadera vida.
ponen la importancia en cosas que no valen la pena, y lo pongo yo también, yo mismo lo hago. Ya sea que me estés viendo por el internet o que estés aquí, reconoces tu necesidad de un médico. Quizás tú digas, yo la verdad, por primera vez me doy cuenta de lo que es la salvación, de lo que es el perdón. ¿Sabes qué? Cristo quiere, si tú nunca le has pedido a Cristo que le entre en tu corazón, Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar. Pero tú tienes que reconocer que necesitas un Salvador. ¿Lo reconoces? Si en verdad lo reconoces, pídeselo con tus propias palabras. Dile algo como: Señor Jesús, te necesito. Entra en mi vida, Señor. Perdóname y sálvame. Dame esa nueva vida. Dile lo que está en tu corazón. Tú quizás ya se lo hayas pedido anteriormente. Pero ¿cuántas veces se nos olvida y nos satisfacemos con cosas que no valen la pena? Con quedar nada más bien con la gente, con querer mostrarnos superiores a otras personas, en lugar de realmente querer recrearnos con el Señor. Pídele perdón al Señor, ayúdale y dile: Señor, ayúdame a que pueda en verdad saciarme de ti. Te necesito, Señor. Lo que más anhelo es tener comunión contigo. ¿Es en verdad lo que más anhelas en tu vida? La verdad es que la única manera que lo puedes anhelar es porque el Espíritu Santo te está tocando tu corazón. Te está tocando en este momento tu corazón. Te das cuenta de lo infeliz que eres sin Él. Si es así, díceselo a Él.